Natalie, escrito para Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Trabajaba como operador en una reconocida planta de agua mineral y gracias a mi buen desempeño y honestidad, logré que rápidamente los dueños depositaran toda su confianza en mí. Es por eso que solía poder recorrer todas las instalaciones de dicha empresa sin que alguno de los guardias de seguridad me restringiera el acceso. Debo confesarte que desde el primer día que llegué a la planta, comencé a experimentar sucesos bastante extraños a los que rápidamente me acostumbré, y se me hacía bastante normal que me abrieran y cerraran las puertas en todo momento del día. Incluso algunos de mis compañeros y yo llegamos a escuchar varias veces susurros que, para serte honesto, nunca logramos entender qué era lo que decían. De vez en cuando dejaban caer algún objeto como para hacerse presentes. No les tomábamos importancia alguna, pues según se decía que al tener la empresa tantos años, era normal que sucedieran esa clase de cosas. Pero lo más fuerte que me sucedió fue después de que cumplí 3 años de trabajar ahí. Un día llegué lo más normal, me dirigí a mi casillero para ponerme mi ropa de trabajo, cuando veo pasar a la señora de la limpieza corriendo y gritando bastante asustada. Salí a toda prisa para ver qué era lo que le había sucedido, y vaya sorpresa que me llevé, pues estaba bastante pálida y no podía dejar de temblar. Después de tranquilizarse un poco, nos dijo que había visto una mujer en los baños donde estaba limpiando, y esta, al preguntarle qué hacía ahí, la mujer solo logró pronunciar una sola palabra: ayuda, para luego desaparecer. Ese día tuvieron que mandarla a casa a descansar, pues era evidente que había tenido una crisis nerviosa. Los dueños de la planta, al ver que varios de los trabajadores habían presentado su renuncia por miedo a que aquellos pudieran presenciar algo, optaron por llevar a un sacerdote para que oficiara una misa en la empresa y regar agua bendita en todas las áreas de trabajo. Creyeron que con eso los empleados se sentirían más tranquilos, pero eso de poco o nada sirvió, porque muchos preferían renunciar antes de tomar el turno de noche. Fue entonces que me mandaron a llamar, y por ser el empleado de su entera confianza, me pidieron cubrir ese turno solamente por un par de meses. Acepté de inmediato y me presenté un poco antes a trabajar, así que decidí dormir un rato mientras esperaba mi hora de entrada. Pero justo cuando estaba por quedarme dormido, sentí una mano bastante fría y huesuda sobre mi rostro. Esto provocó que me pusiera de pie casi de inmediato. Traté de buscarla, pero no había nadie. La oficina donde había decidido descansar era muy pequeña, así que era casi imposible que se pudieran ocultar. Prendí un cigarrillo para relajarme un poco y traté de buscar la lógica ante todo. Después de controlarme un poco, decidí ponerme a trabajar. Me dirigí a la sala de elaboramiento para comenzar mi trabajo de rutina, cuando al voltear a la ventana veo a una chica hermosa, de escultura al cuerpo, verme trabajar. Te juro que esa imagen se logró quedar marcada en mi mente, pues recuerdo el más mínimo detalle de ese día. Llevaba una blusa floreada, unos jeans ajustados que marcaban su figura y unas botas largas que la hacían verse aún más hermosa. Recuerdo que no podía dejar de mirarla. Estaba como hipnotizado, pero el ruido de una de las máquinas hizo que me distrajera por un momento, y al voltear nuevamente hacia donde estaba la chica, esta había desaparecido. Salí en busca de ella, pero no la podía encontrar por ningún lado. Algo desesperado, fui a la entrada de la planta a preguntarle al guardia de seguridad por la bella mujer que acababa de ver, y vaya sorpresa que me llevé, pues él juraba que en la planta solo nos encontrábamos él y yo. Pero qué demonios, pensé, esto debe ser una maldita broma. Le respondí molesto y me fui a mi área de trabajo.
pero al llegar pude percibir un fuerte olor a flores y a lo que parecía ser incienso. No le tomé demasiada importancia y comencé a trabajar nuevamente sin interrupciones. Al llegar la hora de mi cena, me dirigí hacia mi casillero y justo a mitad de pasillo estaba tirada una bufanda. La tomé del suelo y pude notar que tenía el mismo aroma a flores que había en mi área de trabajo. Decidí guardarla en mi casillero, pues creí que era de alguna de mis compañeras. Volví a mi área de trabajo y justo al entrar pude escuchar un fuerte grito ensordecedor que decía: «¡Ayúdame!». No pude más. Salí corriendo a toda prisa, sin atreverme a siquiera a voltear atrás. A la salida de la planta, el guardia, algo extrañado al verme en ese estado, me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Le dije que en el área de llenado había escuchado un grito bastante fuerte pidiendo ayuda, y en lugar de sorprenderse por lo que le acababa de decir, me dijo molesto que me dejara de pendejadas y que mejor me pusiera a trabajar, que estaba bastante grande como para creer en fantasmas. Te digo que no miento, lo escuché clarito. «Mira, tranquilo, ahorita le prendo unas velas. Por aquí debe de tener agua bendita. Antes de ponerte a trabajar, llega un poco. Así ella no te volverá a molestar», me dijo con una enorme sonrisa. ¿Ella? Yo jamás mencioné que el grito fuera de una mujer. De inmediato comenzó a ponerse nervioso y tartamudeaba al quererme dar una explicación, así con su intento fallido por justificarse. Me dijo que había una bruja que llevaba varios años atormentándolo y que al verme aquí solo con él, esta quiso asustarme también. Le hice creer que me había creído su estúpido cuento para tranquilizarle un poco, pues desde esa respuesta algo comenzó a parecerme bastante sospechoso. Así que le dije que regresaría a trabajar y en una hora regresaría para fumarnos un cigarrillo. Él, más tranquilo, aceptó de muy buena gana. Estaba en el área de purificación del agua cuando comencé a escuchar el ruido de unos tacones corriendo por el pasillo. Me quedé quieto un momento, pues pensaba que habían sido producto de mi imaginación por la noche tan extraña que estaba pasando. Pero estos se seguían escuchando. Salí al pasillo esperando ver a alguien del personal, pero no era nadie. De repente un viento helado me recorrió el cuerpo. Esto nuevamente me puso los nervios de punta, así que salí nuevamente con el pretexto de querer fumar. Pero esta vez el guardia no estaba solo. Ahora estaba con Román, uno de los hijos de los dueños de la planta. Al verme comenzó a hacerme preguntas sobre la mujer que decía haber visto. Yo solo le respondí que era producto de mi imaginación, debido al cansancio. Estos que quedaron murmurando cuando yo me fui por mis cosas al casillero. Afortunadamente por fin había terminado mi turno y lo único que quería era llegar a mi casa a descansar un poco. Al llegar a casa, lo primero que hice fue darme un baño, pero había algo que me incomodaba bastante, pues en la espalda sentía una especie de calor y ardor que ni el agua fría lograba calmar. Así que le dije a mi abuela mi molestia y esta me dijo que le mostrara dónde era que sentía tal ardor. Y al quitarme la camisa, esta gritó: «Pero por el amor de Dios». «¿Qué pasa, abuela? ¿Es grave?», pregunté asustado. «No, no, hijito, pero creo que sería bueno que vayamos con mi compadre. Él tiene muchas hierbas medicinales. De seguro alguno te ayudará a calmar el dolor». Nos fuimos de inmediato a buscar al señor y al ver a mi abuela se puso feliz, pero mi abuela lo interrumpió diciéndole que no era una visita de cortesía, que le urgía que me revisara. Nos invitó a pasar y me pidió que me quitara la camisa. Mientras me revisaba, yo le contaba lo que me había sucedido en la planta la noche anterior y se sorprendió al ver la mano que estaba perfectamente marcada al lado derecho de mi espalda. «¿Puedes ayudarlo?», preguntó mi abuela asustada. «Esto no se trata de mí, sino de tu nieto.
si él está dispuesto a ayudar. ¿A qué se refiere con eso?, pregunté curioso. A que hay un ente pidiéndote ayuda. Lo miré con bastante incredulidad y al notarlo, este pidió que lo acompañáramos al comedor, donde sacó un gran mazo de cartas y comenzó a leerlas. Me dijo que definitivamente era el espíritu de una mujer. No me dejaría en paz hasta que no la ayudara. El señor dijo que nos dejaría un momento a solas, tiempo que aprovechó mi abuela para decirme que él era el mejor curando de Venezuela. Aunque yo siempre he sido bastante escéptico sobre esas personas como los paleros, los médicos verdes, acepté con tal de quitarle esa angustia a mi abuela. Al llegar el señor nuevamente, traía consigo una bolsita que contenía una especie de tierra que había preparado minutos atrás. Me dijo que cuando volviera a sentir o a escuchar a esa mujer, lanzara la tierra al piso y le dijera qué era lo que quería de mí o en qué podía ayudarla. Por la noche tuve que regresar nuevamente al trabajo y al llegar me di cuenta de que el guardia de seguridad no estaba en la puerta. Se me hizo bastante extraño, pero no le tomé demasiada importancia y puse a trabajar. Todo estaba bastante normal. Hasta pasada la 1 de la mañana, vi nuevamente la chica parada en la puerta. Me acerqué de inmediato y le pregunté a la chica qué es lo que estaba haciendo a esas horas en la planta. Ella me miró bastante triste y me dijo que su novio la había llevado a conocer la planta, pero que lamentablemente había tenido una fuerte discusión y la había dejado ahí, que llevaba varios tiempo buscando la salida, pero no la podía encontrar por ningún lado. Le dije que no se preocupara, que yo le mostraría la salida. Le extendí la mano para empezar a caminar y pude notar que sus manos estaban demasiado frías. Me quité la chamarra y la puse sobre sus hombros y me ofrecí a traerle un café. Ella aceptó de inmediato y justo cuando iba a salir por él, le pregunté su nombre. Natalie, mi nombre es Natalie, me dijo con una enorme sonrisa. Muy bien, Natalie, siéntate aquí por un momento mientras traigo tu café. Luego te acompañaré a tomar un taxi. Es demasiado tarde y tu familia debe estar muy preocupada. No te imaginas cuánto, respondió algo triste. Al regresar con el café quedé bastante sorprendido, pues la chica se había marchado. Supuse que había arreglado las cosas con su novio. Estaba por empezar nuevamente mis labores cuando escuché nuevamente el grito que había escuchado la noche anterior. ¡Ayúdame! Bastante asustado, saqué la tierra que me había dado el curandero y comencé a esparcirla por el suelo. En ese momento apareció nuevamente la chica. Salí a su encuentro y esta cada vez se alejaba más de mí, mientras no dejaba de señalar hacia el patio. Creí que me señalaba porque ahí se encontraba su novio, y al salir a ver qué era lo que pasaba, pude ver al guardia de seguridad cómo subía de los pozos de agua totalmente lleno de tierra y con una pala. Me escondí para que no me viera, porque esto cada vez me parecía más extraño. Entré nuevamente y nos topamos por uno de los corredores. Al verme me dijo algo molesto y sorprendido que hacía tan lejos de mi área de trabajo, y yo entre broma le dije que había tenido pereza salir a fumar. Así que se me hizo fácil alejarme un poco de mi área. Este solo me sonrió y se alejó del lugar. La curiosidad me estaba matando, así que decidí bajar hacia los pozos a ver qué era lo que había estado haciendo el guardia de seguridad ahí. Tomé mi linterna y comencé a recorrerlos detenidamente, pero una corriente de aire helado me invitaba a adentrarme hacia lo más profundo de los pozos. Me armé de valor y caminé en aquella dirección. Conforme avanzaba, un fuerte olor a flores que invadía el sitio. Algo que me llamó bastante mi atención fue ver en una de las esquinas la chaqueta que minutos atrás le había prestado a la chica. Así que la tomé con mucho cuidado y me di cuenta que la tierra estaba removida. Comencé a cavar como un loco cuando a los pocos minutos encontré una enorme bolsa negra. Al abrirla, esta despidió un nauseabundo olor a descomposición que me obligó a alejarme de inmediato. Me quité la camisa para cubrir mi nariz y al acercarme nuevamente quedé horrorizado
al ver un cuerpo putrefacto que parecía ser el de una mujer, ya que este vestía una blusa floreada. Rápidamente recordé que era bastante parecida a la de Natalie. Saqué mi teléfono celular a toda prisa y llamé a la policía, y te juro que mientras le explicaba lo que acababa de pasar, pude ver a Natalie parada junto a aquella bolsa, pero esta vez con una mirada y un semblante totalmente diferentes, pues su rostro reflejaba paz. Me quedé totalmente inmóvil hasta que fui interrumpido por uno de los policías. Al revisar la escena, estos llamaron de inmediato al CICPC, el Cuerpo de Investigación Científica o Penales. Estos hicieron el levantamiento del cuerpo mientras interrogaban al guardia, que se encontraba bastante nervioso y se contradecía en sus versiones de los hechos. Según las investigaciones, arrojaron que el cuerpo encontrado se trataba de una chica de 26 años que tenía reporte de desaparición desde hacía 12 días, y para mi sorpresa su nombre era Natalie. Y se preguntarán cómo es que llegó hasta ese lugar. Pues ella era novia de uno de los hijos del dueño. Este la había llevado a conocer la planta de sus papás una noche, y al encontrarse solos, él le pidió mantener relaciones sexuales, y al negarse, el chico se enfureció y, cegado por el coraje, comenzó a golpearla en repetidas ocasiones, y al querer huir, la chica cayó por las escaleras. El golpe fue tan fuerte que terminó con su vida casi de inmediato. El joven, bastante asustado, le pidió al guardia de seguridad, que era el único que se encontraba en la planta en ese momento, le ayudara a ocultar el cuerpo de la desafortunada chica, y este, a cambio, le daría $30,000 por su silencio. Yo a los pocos días fui despedido, pues había sido el culpable de mandar preso a su hijo. Perdí mi trabajo, pero me llena de orgullo y alegría haber podido ayudar a Natalie, pues sé que ella ahora se ha convertido en mi ángel guardián, pues muchos han dicho haberme visto acompañado de una hermosa joven. Mónique, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Había perdido a mi padre hacía 5 años en un intento de secuestro en la Ciudad de México. Mi abuela Clara y yo quedamos devastadas al enterarnos de la terrible noticia. Y es que, para ser honesta, nunca tuvimos de acuerdo en que papá gastara los ahorros de la familia en aquel lujoso restaurante, y mucho menos con que se asociara con don Luis Ramírez, pues le insistimos en que él no era una persona de fiar. Pero mi padre siempre trataba de ver lo mejor de las personas. No fue hasta que lo asesinaron que terminamos por darnos cuenta de que no estábamos tan equivocadas, pues al día siguiente de enterrarlo, don Luis se presentó con un abogado y el contador del restaurante para informarnos que mi padre tenía una deuda con él de casi 500,000 pesos, y que la parte del restaurante del que mi padre era socio no alcanzaba a cubrir ni la mitad de la parte de la deuda. Nosotros nos quedamos en shock. Al escuchar aquellas palabras, quisimos defendernos, alegándole que la parte de mi papá valía muchísimo más que la deuda que decía tener con él, pero nos interrumpía diciendo que por cariño a mi padre, él aceptaría las acciones del restaurante en pago de su deuda. No tuvimos más opción que aceptar a regañadientes. Después de firmar, se marcharon con una cínica sonrisa. Ahí fue cuando mi abuela comenzó a buscar la forma de hacer contacto con mi padre. Primero fuimos con una señora a la ciudad de Monterrey, que según decían, era muy buena. Nos pidió algunas prendas de mi padre para hacer contacto y la cantidad de 15,000 pesos. Empezó por decirnos que mi padre estaba bien, que la enfermedad que tenía le provocaba mucho dolor y que ahí donde estaba ya no sufría más. Mi abuela se levantó molesta, insultando a la supuesta médium, pues le dejó bien claro que mi padre había muerto asesinado y no de una enfermedad como según decía. Tiempo después viajamos a Cuba. Pero eso nos sobrepasó, pues el sacrificio de ver tantos animales no pudimos soportarlo. Al llegar nuevamente a la Ciudad de México, nos adentramos al mercado de Sonora. Ahí conocimos a una mujer que se nos puso a mitad de camino. Dijo que ella podría ayudarnos en nuestra búsqueda. Ah, sí, y si eres tan buena, dinos qué se nos perdió, le dijo mi abuela en tono retador. Se te perdió la verdad,
respondió ella. Ay, señora, usted está loca. Déjenos pasar que llevamos prisa. Entonces no quieres saber quién mandó a secuestrar a tu hijo. Al escuchar aquellas palabras, nos quedamos heladas. ¿Cómo era que ella sabía lo de mi padre? Nos acercamos a esa mujer tan misteriosa y nos condujo hasta un pequeño puesto que estaba cubierto con largas cortinas de terciopelo negro. Al entrar, estaba una pequeña mesa. Sin preguntarnos nada, se sentó y comenzó a rebarajear un mazo de cartas que sacó de un pequeño cajón. Y empezó a decirnos que detrás de la muerte de mi padre había traición, mucho dinero en juego y una mujer que provocó discordia. Pero yo quisiera hablar con mi hijo, si se pudiera, suplicó mi abuela. Lo siento, señora, pero yo no llego a tanto. Por favor, ayúdeme. No pude despedirme de mi hijo y eso no me permite estar en paz. La señora nos dio una tarjeta y dijo que buscáramos al señor Vicente, que él podría ayudarnos. Mi abuela tomó la tarjeta y cuando le dijo que cuánto nos cobraría por su servicio, ella solamente nos pidió 50 pesos y nos hizo prometerle que no haríamos más cosas por nuestra cuenta. Mi abuela le dio 500 pesos, pero ella se negó a recibirlo, así que solo le pagamos lo acordado y nos fuimos a buscar al señor Vicente. Al llegar a la dirección de la tarjeta salió un señor de unos 50 años y cuando le dijimos que necesitábamos su ayuda, él se negó de inmediato. Dijo que hacía tiempo que ya no se dedicaba a eso. Estábamos por retirarnos bastante decepcionadas cuando el hombre nos preguntó que quién nos había mandado y al decirle que fue una señora del mercado de Sonora, de inmediato cambió su actitud y nos invitó a pasar a su casa. Ya adentro, comenzamos a platicarle del encuentro que habíamos tenido con ella. Él nos dijo que solo lo haría por esta vez, porque según él, tenía una deuda pendiente con esa mujer. Nos pidió una serie de cosas bastante inusuales, como una televisión vieja, una grabadora y una videograbadora. Nos dijo que regresáramos cuando tuviéramos las cosas. Tuvimos algunos problemas para conseguir lo que nos había pedido, pero después de algunos días por fin habíamos reunido todo. Regresamos nuevamente a la casa y prendió el televisor. Realmente nos quedamos mirándonos cuando sacó una tabla Ouija y se puso frente al televisor, donde solo se podía ver estática. Comenzó diciendo que pedía permiso para comunicarse con Martín Estrada, que era mi padre. Ese momento, la habitación comenzó a ponerse bastante fría y en cuestión de minutos, en la televisión comenzaron a escucharse voces, gritos y llantos de diferentes personas. El señor Vicente comenzó a grabar con la vieja grabadora y siguió haciendo preguntas mediante la Ouija. «¿Puedes escucharme, Martín?», decía mientras la tabla comenzaba a moverse en repetidas ocasiones, en el sí y en el no. Nos pidió que le ayudáramos a escribir lo que decía la Ouija, así que tomé una pequeña libreta y una pluma del escritorio enseguida. «Tu familia necesita respuestas», repetía una y otra vez. «¿Quieres decirle algo a tu familia?». En ese momento, la cara de mi padre se plasmó en el televisor y la Ouija comenzó a deletrear ayuda. Don Vicente en ese momento se levantó de la silla donde estaba y comenzó a llamar a una mujer que a los pocos minutos estaba tocando a la puerta. Al abrir, entró una mujer no mayor a los 35 años. Venía acompañada de dos hombres que parecían ser sus guardaespaldas. Nos sentimos algo intimidadas porque cuando llamó a don Vicente, le dijo que la necesitaba con urgencia. La chica traía unas enormes gafas negras que no se quitó al entrar a la casa. Don Vicente le contó lo que había pasado y éste le suplicó por su ayuda, debido a que sentía el alma de mi padre en un desespero terrible. Ella le pidió que le mostrara los audios y las grabaciones. Mi abuela y yo nos quedamos en shock cuando puso el audio, porque él solo lo mostró hasta llegar a aquella mujer. Se podía escuchar claramente la voz de mi padre pidiendo auxilio, seguido de personas gritando. Al mostrarle el video donde salía papá, esta ni siquiera se quitó las gafas de sol, acción que molestó bastante a mi abuela y le dijo:
te parece tan poco el sufrimiento de mi hijo que ni siquiera te dignas a mirarlo. Pon el precio para que puedas ayudarlo. La mujer sonrió y de una manera tan amable y tranquila le respondió: lamento que piense así, mi señora, y yo no estoy aquí por dinero. Vine por cariño a Vicente y porque no soporto el sufrimiento de las almas en pena. Y entonces, ¿por qué no te quitas esas gafas?, le respondió mi abuela enfurecida. La chica, sin responderle palabra alguna, se quitó las gafas lentamente, y eso hizo que mi abuela y yo nos sintiéramos demasiado avergonzadas, pues nos dimos cuenta de que la chica estaba ciega. Tratamos de disculparnos, pero ella nos dijo que no era necesario, que entendía por lo que estábamos pasando y que nos pusiéramos a trabajar en lo que de verdad importaba. Don Vicente nos guió hacia un cuarto bastante grande con dibujos muy extraños pintados en las paredes. En el centro había una enorme mesa redonda con unas sillas muy amplias y un sillón aterciopelado negro. La chica nos pidió que la dejáramos sola para prepararse, y en cuanto salíamos, don Vicente comenzó a contarnos la historia de aquella extraña chica. Nos platicó que su nombre era Monique y que venía de una familia con dones bastante peculiares. Ellos eran franceses y eran muy famosos y queridos en su tierra, debido a que habían ayudado a quitar maleficios de ricos como de pobres. No hacían distinción alguna y a todos atendían por igual. Un día llegó al pueblo una caravana de gitanos. Estos pronto comenzaron a tener problemas con los lugareños, porque siempre estaban ebrios y buscando peleas. Cierto día comenzaron a haber muchos robos, motivo por el cual decidieron echarlos del pueblo. Estos en venganza comenzaron a maldecirlos, y esto provocó que sus animales murieran y los pobladores cayeran gravemente enfermos. Acudían por montones con la familia de Monique, que poco a poco iban sacando adelante al pueblo. Cierto día llegó una mujer bastante mayor en busca de la familia, y en un descuido del padre, que era quien estaba trabajando con ella, la anciana tomó a la niña en los brazos y sin previo aviso enterró sus enormes uñas en los ojos de la pequeña hasta sacárselos. Y enfrente de sus padres, ésta los devoró sin remordimiento alguno. La mujer fue capturada por los lugareños y quemada viva. Eso provocó que los padres de Mónica decidieran venirse a la Ciudad de México a vivir, y se prometieron jamás volver a trabajar en eso. Pero al crecer Mónica no quiso alejarse de esa vida y estudió muy duro las diferentes artes del espiritismo. Nosotros nos conocimos por una coincidencia, y al verla, al igual que ustedes, creí que era una joven con una discapacidad muy lamentable. Pero ella me enseñó que era todo lo contrario, pues ella puede ver lo que el ojo humano no. Estábamos tan entretenidos con la plática que no escuchamos que nos llamaba Mónica, hasta que uno de sus guardaespaldas nos interrumpió. La señorita Mónica está lista. Entramos y ella pidió silencio total. Comenzó a pronunciar algunas palabras y las flamas de las velas parecían bailar. Comenzaron a hacer pequeños ruidos y de pronto nos emocionamos, creyendo que era papá. Pero Mónica nos quitó las ilusiones de inmediato cuando comenzó a gritar: largo de aquí, tú no eres bienvenido, regresa a la oscuridad a donde perteneces. Nosotros nos quedamos pasmadas al escuchar una escandalosa risa para luego quedarse en completo silencio. Nuevamente volvió a decir esas palabras en latín, cuando sucedió algo bastante sorprendente. Su cara comenzó a cambiar completamente. Tomó los rasgos masculinos de mi padre y fue cuando comenzó a hablar. Mamá, busca en mi habitación el libro de terciopelo verde que papá me regaló. Ahí encontrarás la solución. Hijo, por favor no te vayas. Mamá, ayúdame por favor. Al decir eso, los hombres tomaron de los hombros a Mónica impidiéndole ponerse de pie. Mi abuela corrió a querer abrazar a mi padre, que cambiaba de fisionomía constantemente, pero don Vicente se lo impidió. Mi abuela insultaba a todo mundo por no dejarla acercarse a mi padre, pero los hombres que estaban con Mónica trataban de hacerle entender que no era mi padre, que alguien más se había colado a la sesión. ¿Acaso creen que no soy capaz de reconocer a mi hijo?, le gritaba bastante molesta, cuando a don Vicente se le ocurrió una magnífica idea.
Martín, tienes que tranquilizarte. Estás asustando a tu esposa y al bebé que esperan, le dijo don Vicente refiriéndose a mí como si fuera su esposa. Mi amor, acércate que quiero despedirme de ti y de mi hijo por última vez. En ese momento entendí que todo eso había sido una trampa para descubrirlo. Tú no eres mi hijo, demonio, le gritó mi abuela. Cuando de la nada todo volvió a ponerse en silencio, los hombres comenzaron a revisar a Mónica y después de asegurarse de que estuviera bien, comenzaron a tratar de hacerla volver en sí. Tardaron varios minutos hasta que por fin despertó. Nos dijo que mi padre le había mostrado su muerte y que según mi padre había tratado de defenderse cuando se dio cuenta de que uno de los secuestradores era don Luis Ramírez. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que en verdad no mentía, pues nadie le había contado con exactitud cómo había muerto mi padre. Ni siquiera tenía forma de saber el nombre del socio, ni lo del libro de Terciopelo Verde. Ella no quiso cobrarnos ni un centavo, pero en cambio nos pidió un favor muy especial, que al recuperar el restaurante alimentáramos a una persona en situación de calle cada que nos fuera posible y que por nada del mundo tratáramos de hacer contacto nuevamente con mi padre, cosa que mi abuela no cumplió. Pero esa es otra historia que con gusto les contaré. Trovadores, ¿quieres escuchar la segunda parte de este relato? Entonces dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Mónica, parte 2. Al terminar la sesión con Mónica, nos fuimos de inmediato a casa a buscar el libro de Terciopelo Verde que mi padre había nombrado. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues dentro de él se encontraba un papel firmado por don Luis Ramírez. Y es que ahora todo comenzaba a tener sentido. Le di el papel a mi abuela, pero ella me pidió que lo leyera en voz alta, porque olvidó dónde había dejado sus lentes. 25 de junio de 2015. Yo, Martín García Herrera, entrego la cantidad de 950,000 pesos en efectivo y 820,000 pesos por medio de cheque al señor Luis Ramírez, como préstamo que se deberá liquidar totalmente el día 15 de enero de 2016. De no ser cubierto en su totalidad para la fecha indicada, perderá sus acciones del restaurante, del cual ambos somos socios, quedando yo, Martín García Herrera, como único propietario. Este documento escrito con mi puño y letra podrá ser cobrado por mi señora madre, Clara Herrera, y o mi hija, Noelia García. ¿Lo ves, abuela? Ese don Luis es un ladrón. Estoy casi segura que por eso mató a mi papá. Calma, hija, ya buscaremos la manera de hacer justicia. Por ahora háblale al abogado, que tenemos que hacer válido este documento. Así lo hice, y en menos de 2 meses nos entregaron el restaurante a mi abuela y a mí. Estábamos felices, pues también habíamos logrado meter a don Luis preso por fraude, homicidio y robo. Pero aún así, mi abuela no era feliz, pues decía que si tuviera la oportunidad de hablar nuevamente con su hijo, ella viviría en paz. Me dijo que hablaría con Mónica para que volviera a hacer contacto con mi padre, así que planeó todo para que, según ella, no pudiera negarse. Lo primero que hizo fue llamarlos para invitarlos a comer, y por medio de mentiras convenció al señor Vicente y a Mónica de que fueran al restaurante. Mi abuela se había lucido ese día a tal grado que mandó a cerrar el restaurante al público, porque ella lo quería solo para sus invitados. Al llegar el tan esperado día, mi abuela apresuró el paso para recibirlos, ella personalmente. Y al abrirles la puerta, lo primero que le dijo Mónica a mi abuela fue lo siguiente: lo lamento, Clara, pero sigo en mi misma postura. No volveré a hacer contacto con tu hijo, y por tu bien, espero que tú tampoco. Así que ahorrémonos los malos ratos. No te preocupes, Mónica. Adelante, por favor. Yo solo quería invitarlos porque acababa de llegar a un nuevo chef de Europa que está de infarto, dijo mi abuela tratando de disimular su enojo. Toda la comida fue algo incómoda debido a que mi abuela no perdió oportunidad de decir lo mucho que extrañaba a papá y la falta que le hacía comunicarse con él, a tal grado que Mónica decidió retirarse del lugar. Enseguida a ella se levantó don Vicente, pero al decirle a sus guardaespaldas que aún no terminaba de comer,
Esta le pidió a uno de sus muchachos que se quedaran con él para luego llevarlo a su casa. Mónica se disculpó y se fue a toda prisa. Al ver mi abuela que el primer plan había fallado, rápidamente se le ocurrió un segundo plan, que sería el que causó esta maldición. Mi abuela mandó a pedir una botella de vino francés, la puso sobre la mesa y comenzó a servirle copa tras copa a don Vicente sin darle oportunidad de que éste se negara. Después de hacer que don Vicente se acabara la botella, mi abuela sacó un maletín con 100,000 pesos y le dijo que ese dinero sería de él si ayudaba a contactar a mi padre. Don Vicente se sintió bastante ofendido con la propuesta de mi abuela, pues según decía que ellos solo trataban de ponernos a salvo a mi abuela y a mí. Cerró el maletín de golpe y dijo que él también se retiraría. Así que Juan, el guardaespaldas de Mónica, le dijo que solo iría al baño y enseguida regresaría para llevarlo a casa. Él aceptó de no muy buena gana y pude ver cómo Juan le hacía señas a mi abuela para que fuera a su encuentro, y enseguida mi abuela se paró y fue a hablar con Juan. Mire, doña Clara, lamento mucho que ellos no quieran ayudarla. Sé que es poco lo que les pide para la cantidad de dinero que ofrece. Al verme conmovido por su situación, me gustaría ayudarle con ese problemita, le decía Juan lleno de avaricia. ¿A poco tú también sabes, muchacho?, le respondió mi abuela llena de esperanza. Tengo varios años trabajando con la señorita Mónica. He estado en varias sesiones y la he asistido en los más duros trabajos que ha tenido que realizar. Así que piénselo, soy su única opción. Tiene razón, muchacho. Dime cuándo empezamos. Hoy en la noche, doña Clara, solo que necesitaré 20,000 pesos para comprar lo necesario. Por el dinero no te preocupes, ese no es problema. Ve y llévate ese viejo borracho y te veo en mi casa a las 8 de la noche. No llegues tarde, no me gusta la impuntualidad. Juan asintió y se llevó a don Vicente a su casa. Después se fue a la casa de Mónica, donde vivía, y al entrar esta le dijo: te estaba esperando, Juan. Lo sé, señora, siento la demora, pero el señor Vicente estaba tomando y se puso algo difícil. Difícil se va a poner, Juan, si te empeñas en contactar al hijo de doña Clara. Te está ganando la avaricia, y eso solo te traerá tragedia a tu vida y a la de ella. No, señora, ¿cómo se le ocurre que voy a andar haciendo cosas que ni sé? Eso espero, Juan, eso espero. Este se apresuró a sacar algunas hierbas y brebajes que tenía Mónica en su casa y una pequeña bolsa con runas. Iba de salida cuando Mónica apareció de la nada y le dijo: «Me estás robando, Juan», repuso molesta. «No, señora, ¿por qué lo dice? Solo es mi ropa sucia que llevo a lavar como cada martes». «Juan, soy ciega, no tonta. Por favor, deja las runas que llevas. Fueron curadas especialmente para mí». Juan las dejó sobre la mesa de entrada y salió a toda prisa para evitar ser detenido por el otro guardaespaldas. Se fue a buscar algunos objetos para darle realismo a la supuesta invocación. Mi abuela estaba bastante feliz, pues sabía que se había salido con la suya y por fin podría hablar con su hijo. O al menos, fue lo que nos hizo creer. Juan llegó muy puntual a la cita y nos pidió que le mostráramos la habitación donde se llevaría a cabo la invocación. Y así lo hicimos. Después de, según él, preparar todo, nos pidió que nos sentáramos frente a él. Encendió un par de velas y sacó una tabla ouija que había comprado en un centro comercial, porque aún estaba nueva y venía en la bolsa de la tienda. Comenzó diciendo que pedía permiso para comunicarse con Martín García, pero no había respuesta alguna. Algo desesperado sacó de una pequeña maleta una Biblia y comenzó a hacer algunos símbolos en forma de pentagrama. Seguido de eso comenzó a decir en voz alta: «Cualquier entidad que me escuche y pueda traer a Martín García tendrá en ofrenda lo que desee», exclamaba Juan. En ese momento las velas se apagaron y las hojas de la Biblia salían volando por doquier. Juan sonreía porque sabía que había logrado hacer contacto con alguien, cuando de repente mi abuela comenzó a convulsionar. Yo traté de ayudarla, pero era tan fuerte que me aventaba con facilidad. «Esto no está bien», decía Juan bastante nervioso. Tomó los lazos de las cortinas y amarró a mi abuela a la silla de las manos. Bastante agitado me pidió que buscara algo más con que poderle amarrarle los pies.
Así que salí corriendo y arranqué algunos lazos de los tendederos y se los llevé a Juan lo más rápido que pude. A los pocos minutos de haberla amarrado, mi abuela comenzó a poner los ojos en blanco. Juan me estaba explicando que era muy probable que algún ser de bajo astral hubiera entrado en mi abuela, cuando de repente una voz gutural nos interrumpió, y al voltear hacia mi abuela, vimos que la silla donde estaba sentada levitaba más de 1 metro. Comencé a gritar, pues la cara de mi abuela estaba totalmente deforme. ¿Quién eres tú?, le preguntó Juan. Martín, decía entre risas. Muy bien, Martín, ¿por qué has entrado en el cuerpo de tu madre? ¿Estás loco?, le grité molesta. ¿No te das cuenta de que esa cosa no es mi padre? Al decir eso, las velas salieron volando en dirección mía. Esto provocó que saliera de la habitación a toda prisa, y sin pensarlo, corrí a llamar a don Vicente para explicarle lo sucedido. Este me dijo, contactaría a Mónica y que vendría de inmediato. Estaba tan preocupado por lo que había contado, que ni tiempo tuvo de regañarme por haberlo desobedecido. Estaba por entrar de nuevo en la habitación con Juan y la abuela, cuando de repente se abrió la puerta de la casa y ahí parada estaba Mónica con un hermoso vestido color rojo. Tienes que ayudar a mi abuela, le supliqué. Ella asentó con la cabeza y nos dirigimos hacia la habitación, y al abrir la puerta, Juan palideció al ver a Mónica ahí. Esta comenzó a hablar en un idioma bastante peculiar y provocó que la casa comenzara a ponerse bastante fría. En el nombre de Jesucristo te ordeno que me digas tu nombre, decía Mónica. Soy el que soy, respondía lo que estaba dentro de mi abuela. Mónica entró en una especie de trance al escuchar hablar a esa cosa. Yo me asusté al verla, pues parecía no poder respirar. Algo que me impactó muchísimo fue ver cómo corría sangre por sus ojos, cual si fueran lágrimas. Mónica, le grité asustada. Pero su guardaespaldas me pidió que no la interrumpiera. Mientras todos estábamos muertos de miedo, esa cosa no dejaba de reírse y de imitar las voces de los que estábamos ahí. Pasaban los minutos y Mónica no volvía en sí. Furiosa le grité a Juan. Haz algo, idiota. Todo esto es tu culpa. Juan no me respondió nada, pero en un descuido, este agarró el maletín del dinero que le había dado mi abuela al llegar y quiso salir corriendo, pero algo se lo impidió hacerlo. Parecía como que algo lo jalaba y lo moviera de un lado para otro. De repente se abrió el maletín por sí solo y comenzó a prenderse el dinero frente a los ojos de todos. «Es Mammon», gritó Mónica. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y el guardaespaldas de Mónica me aventó fuera. La puerta se cerró nuevamente. Se escuchaban ruidos y golpes horribles, hasta que después de un largo rato salió Mónica y me dijo: «Lo siento, Noelia, no pude hacer nada». «¿Pero qué pasó, Mónica? ¿Cómo está mi abuela? ¿Acaso está muerta?», le pregunté nerviosa. «No, Noelia no está muerta, pero como si lo estuviera. Ahora ella ya no tiene alma. Les dije que no volvieran a contactar a tu padre, pero me desobedecieron. Y ahí las consecuencias. Ahora Mammon no solo tiene a tu padre, sino a tu abuela también». «¿De qué hablas, Mónica? ¿Quién es Mammon? ¿Y por qué dices que tiene sus almas?» «Mammon es uno de los demonios que representan los 7 pecados capitales. Él es el demonio de la avaricia y el materialismo», me dijo. «Pero ¿y él qué tiene que ver con mi padre y mi abuela? La primera vez que hice contacto con tu padre, pude ver que estaba en un sufrimiento terrible, pues me di cuenta de que en vida él había hecho un pacto con Mammon por dinero. Le dije a tu abuela que no lo contactara más para evitar esta situación, y es que tu abuela le ganó la ambición». «¿Qué quieres decir con eso?». «Que tu abuela no quería hacer contacto con tu padre por amor, sino avaricia. Ella esperaba que tu padre le dijera dónde tenía más dinero. Es por eso que fue muy fácil para Mammon poseerla». Mi abuela duró en coma como 4 meses hasta que falleció. Los médicos nunca se explicaron el por qué había caído en esa condición, pues ella era una mujer muy sana y fuerte. Poco a poco los negocios iban de mal en peor y el dinero se acabó de la noche a la mañana,
Juan se fue y nunca volvimos a saber de él. Yo me quedé sin padre y sin abuela y sin un centavo. Pero no me importa porque ahora ayudo a Mónica. He aprendido bastante y no se imaginan lo común que es hoy en día que la gente invoque a estos demonios por dinero y cosas materiales. Pido todos los días por el alma de mi abuela y mi padre, que Dios se apiade de ellos y pueda por fin liberarlos del terrible sufrimiento por el que deben estar pasando. Trovadores, hemos llegado al final de esta historia. Si quieres seguir escuchando relatos reales como este, por favor, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Ayudaría mucho que dejes tu pulgar arriba y un comentario. Feliz noche, amante de cuentos de terror.